Querido Paco, déjame también saludar al querido Jaime Hernández, al querido maestro Jaime Hernández que llega también a la transmisión. Querido Jaime, desde esta zona muy cercana a Oxnard, es del Río acá, ¿verdad? Del Río. Les saludo con mucho gusto, les mando un abrazo. Mi querido Jaime es fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. También, mi querido Jaime, te abrazo. Buen Y día, Vicente, don. nada más déjame saludar a Jaime. Ya sabes lo que dice el dicho, el que de amarillo se viste, nada más para que sepas cómo vengo de humor. Ay. Good morning, caballeros. Ya están, ya listos. Qué tempraneros, Dios mío. Es Tómate tu que, cafecito, anda, pide tu cafecito, ¿ya lo no, pediste? es que la gente llega tempranito por el café, por su lonche, por su torta, para irse a trabajar, como lo hacen tantos miles, ¿no? En esta zona, pues es el claro ejemplo de cómo la gente se levanta temprano para chambear, mi querido Jaime, mi querido Paco, mientras al otro lado del mundo las cosas están que arden, ¿no? Hoy se van sumando muchas cosas, cuando no es la bronca con México de Trump, de que si los cárteles son terroristas, de que si nos ayuda el misericordioso, generoso Trump mandándonos militares a México para combatir a los cárteles, cuando no es el tema de los archivos de Epstein, cuando no es la cacería contra los inmigrantes, ahora pues bombardea las bases, las instalaciones eh, nucleares en Irán y bueno, con el Jesús en la boca, el mundo entero, mi querido Paco, mi querido Jaime, ¿cómo ven las cosas? Está que arde, ¿no, mi querido Jaime? Sí, y yo creo que un poco ya visto de manera más reposada tras el ataque de Estados Unidos a Irán contra 3 de sus plantas nucleares, todo parece indicar que evidentemente Estados Unidos se sigue rigiendo por la política exterior de Israel. Yo creo que esta imagen de Donald Trump con el vicepresidente J.D. Vance, Marco Rubio, su secretario de Estado, y el secretario de Defensa, va a pasar a la historia como uno de los momentos más infames y más vergonzosos para Estados Unidos. Yo creo que Donald Trump quería para su álbum personal llevarse esta fotografía, el momento en que el supremo comandante o el comandante supremo declara la guerra de forma unilateral, la foto también que hemos visto que se ha distribuido profusamente de Donald Trump en el cuarto de guerra. ¿Cuántos presidentes han pasado a la historia con esas fotografías? Obama lo hizo cuando mandó ejecutar a Osama Bin Laden y ahora Donald Trump ha querido también tener esa foto estando en la situación de guerra, en el momento en que Estados Unidos conduce este ataque simultáneo contra 3 bases nucleares, un ataque nuclear que se coordinó desde la semana pasada y a pesar de que Estados Unidos y el propio Donald Trump había dado 2 semanas para reflexionar sobre lo que iba a hacer y para darle espacio a la negociación, pues como dicen bien los iraníes, traicionó a la diplomacia ordenando este ataque, un ataque que fue coordinado y que fue realizado desde estos famosos aviones ultra secretos, los B-52 más modernos, y también desde submarinos nucleares se coordinaron los ataques y todo parece indicar que lamentablemente el trabajo todavía no está hecho, a pesar de que Donald Trump dijo que el ataque fue exitoso, todo parece indicar que nadie sabe a ciencia cierta hasta qué punto fue exitoso. Lo cierto es que la Agencia Internacional de Energía ha informado que no se ha detectado radiación en torno a estas 3 plantas nucleares. Irán ha confirmado que meses antes
ya había retirado gran parte del material sensible desde el pasado mes de marzo, cuando se produjo una primera filtración desde Estados Unidos. Desde entonces, Irán, el gobierno de Irán decidió retirar material sensible. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar después de este ataque de Estados Unidos contra Irán? Donald Trump ha dicho que esperaba que Irán ya se pusiera en serio a negociar y firmar la paz, pero que si no lo hacía, Estados Unidos estaba dispuesto a, pues, a realizar más ataques. El ataque de hoy a primera hora de madrugada de varios aviones israelíes contra la planta nuclear de Fordow confirma en los hechos que no se hizo bien el trabajo, que el ataque de Estados Unidos no fue suficiente. Era la primera vez que estos B-52 utilizaban este tipo de bombas que penetran hasta 60 metros. El trabajo no quedó completado, sino qué necesidad habría que Israel insistiera esta misma madrugada en dar un segundo repaso a estas instalaciones. El caso es que también lo más significativo de ayer fue que el Parlamento iraní ya está debatiendo el cierre del estrecho de Hormuz, por donde pasa una cuarta parte del petróleo mundial. El Parlamento iraní ya autorizó el cierre del estrecho de Hormuz. Ahora falta la última palabra del máximo líder, el ayatollah Ali Khamenei. También se está discutiendo en el Parlamento el retiro unilateral de Irán del Tratado de No Proliferación Nuclear. Y esto porque, en opinión del gobierno iraní, no tiene sentido seguir adherido a un pacto que nadie respeta, particularmente Israel. Dice, ¿cómo voy yo a estar presionado o haberme comprometido por un pacto del que ni siquiera Israel es signatario? Israel es el único país en Oriente Medio que posee armamento nuclear y es el único país que no permite la entrada de inspectores de la Agencia Internacional de Energía. Así es que con este tratamiento dispar y después de esta agresión, Irán estudia retirarse del Tratado de No Proliferación, cerrar el estrecho de Hormuz, pero todo dependerá también no solo de lo que diga la última palabra Ali Khamenei, el líder iraní, sino también del consejo que ahora mismo está escuchando Irán del gobierno ruso que encabeza Vladimir Putin. Ayer mismo el canciller iraní viajó a Moscú para mantener una larga serie de entrevistas con Vladimir Putin. Tú sabes que Rusia es aliado estratégico de Irán y están discutiendo la estrategia a seguir. Tanto Rusia como Irán se han caracterizado por ser dos países que en términos militares son más estratégicos que reactivos. Están diseñando de forma inteligente qué objetivos puede presionar para responder a la agresión de Estados Unidos, porque por el momento Irán lo que hizo el día de ayer y antier fue responder con una serie de ataques devastadores contra la infraestructura de Israel. Ha dejado varias plantas de energía desactivadas, ha causado la estampida de cientos de miles de colonos judíos que están huyendo como cucarachas, tratando de trasladarse a la isla de Chipre o a Egipto, para ahí trasladarse a distintos puntos de Europa o Estados Unidos. Los colonos judíos que han causado tantos problemas están huyendo hoy. Y también Israel, mientras tanto, sigue bombardeando Gaza, que ese era el otro objetivo de Israel, distraer la atención mundial del genocidio que se estaba perpetrando en Gaza para cambiar el foco de atención a su guerra con Irán. Así es que vamos a ver en el curso de las próximas horas qué decide Irán. Yo sospecho que va a apostar por una respuesta estratégica contra posiblemente, hay múltiples opciones que tiene Irán ante sí: el cierre del estrecho de Hormuz, el ataque contra bases militares. No hay que olvidar que hay 40,000 efectivos de Estados Unidos en Bahrein, en Arabia Saudita, en Irak, en Alemania. Miren, aquí está la foto con la que Donald Trump quería pasar a la historia, con esa ridícula gorra de Make America Great Again. Y en el curso de las últimas horas, a propósito,
Ayer domingo veíamos cómo Donald Trump sorprendía al de señalar que era posible que su gobierno, Estados Unidos, participara en una guerra que fuera más allá de un ataque quirúrgico contra las 3 bases nucleares de Irán. Está hablando de un cambio de régimen en Irán, pero y a pesar de que su secretario de Defensa y Marco Rubio, su secretario de Estado, habían dicho que su único propósito era neutralizar el programa nuclear de Irán, pero ahora Donald Trump ha dicho que no estaría mal que en Irán se produjera un cambio de régimen. Vamos a ver, hoy en la mañana ha vuelto otra vez a dar un golpe de timón y decir que Estados Unidos espera que Irán firme la paz. Al parecer, alguien le reconvino al presidente, le dijo, señor, no podemos seguir apostando por esta guerra, porque ciertamente una guerra de largo alcance es perjudicial para Estados Unidos, que está atendiendo todavía las necesidades de Ucrania, que la guerra en Israel le está costando muchísimo dinero, Israel se está quedando sin misiles, e Irán sigue teniendo todas las capacidades para seguir adelante con el apoyo de Rusia y China. Así es que así amanecemos, el precio del petróleo ha comenzado a escalar. Hay quien sospecha que el precio del petróleo puede alcanzar más allá de los $100. Así es que está muy, muy volátil todavía esto. La gente, en el Capitolio, la mayoría de los republicanos han cerrado filas con Donald Trump. Hay algunos demócratas que están pidiendo el impeachment, el enjuiciamiento político de Donald Trump, pero todos sabemos que eso es wishful thinking, es un deseo porque las dos cámaras, la de representantes y la de senadores, está controlada por los republicanos. Ahí vamos, querido Vicente, todo el mundo asomándonos a ese abismo de una tercera guerra nuclear. Imagínate tú, mi querido Jaime, la decisión de estos personajes tiene al mundo en vilo. Y hay que decirlo, en Estados Unidos hay polarización, sí, hay polarización abajo, porque arriba el gobierno, como ya bien lo decías, el Congreso está controlado por los republicanos. Muy contados los republicanos que se han salido del redil de Donald Trump para criticar precisamente esta operación militar sin la autorización del Congreso, mientras vemos imágenes en vivo de una de estas loncheras que alimenta y que surte de comida y café a muchos de estos trabajadores de los campos agrícolas. Me decían que enfrente es producción de mora. De este lado de donde nos encontramos había legumbres. Y bueno, estas son las imágenes de nuestra gente. Por eso estamos aquí, en esta zona de Del Río, de Oxnard, por la 118 y la Avenida Central. Y bueno, pues aquí encantados de platicar con nuestra gente también. Alguien me comentaba, por obvias razones, no voy a dar su identidad. Me comentaban aquí precisamente que tomábamos el café, que hay reportes entre ellos, entre los trabajadores, de que se le paga algo así como halcones a gente que está vigilando y que le da el pitazo a las autoridades de inmigración para decir aquí hay tantos trabajadores y ahí caen. Entonces, pues es el sentir de la gente. Obviamente me dicen que la cosa ha bajado por el miedo que transita, camina por estas comunidades, las comunidades agrícolas de California. Mi querido Paco, también escucho tus comentarios sobre esto que en las últimas horas, en los últimos días, le ha hecho al mundo comerse las uñas por la siempre posibilidad de una tercera guerra mundial. Que la boca se me haga chicharrón, mi querido. Pues mira, sí, Vicente, uno dice que la boca se me haga chicharrón, pero no, la realidad es que sí hay peligro, sí hay peligro. Y mira, esa foto que estaba poniendo Ceci, de Donald Trump flanqueado por, no, la otra Ceci, esa, mira,
J.D. Vance, a Marco Rubio, Pete Hegseth, una galería de halcones, de hombres supremacistas revestidos de legitimidad presidencial. Eso es, tú recuerdas a lo que decía Donald Trump en campaña, Vicente. Kamala Harris nos meterá en una guerra en 6 meses. Él terminó haciendo la guerra en 5 meses. Decía que iba a acabar la guerra en Ucrania en 24 horas. La guerra continúa con mayor intensidad. Dijo que le daría 2 semanas a Irán para evitar ataques de Estados Unidos, y a los 2 días atacó sus instalaciones nucleares sin pedirle permiso al Congreso de su país. Ha acusado a los inmigrantes de ser violadores, de agresores, de criminales, de violar niños, de asesinos, y acabó asesinando a iraníes. Es un asesino, así que esa foto, Vicente, esa foto debe ser para la historia. Es un personaje traicionero, es un personaje en el que no se puede confiar. Él dice que le va a dar 2 semanas y claro, tiene que ver las consecuencias, pero mañana puede atacar otra vez. Es un personaje que ya entró a la dinámica, y lo decía bien Jaime, de Benjamín Netanyahu. Y mira el problema en el que ha metido cuando tú decías, ojalá la boca se me haga chicharrón. No, Vicente, la verdad es que hoy por primera vez, sí, después del término de la Segunda Guerra Mundial, el mundo está así al borde de una tercera guerra mundial. Están atacando a instalaciones nucleares, Vicente, aquí lo hemos dicho. Es peligrosísimo atacar una zona nuclear. La explosión de una ojiva, algo que se alimente por ahí, inmediato la destrucción de 100 millones de personas, de inmediato, así. Eso, un ataque de esa naturaleza, sí, obligaría a responder a Rusia y a China. ¿Por qué? Porque serían la zona más afectada. Así que estamos en vilo en el estrecho de Hormuz, porque lo decía Jaime bien, entre 25 y 30% del comercio del petróleo crudo mundial, y eso haría disparar el petróleo. Pero mira, más allá del petróleo, ¿qué significaría? Un choque económico para el mundo entero, un choque económico, inflación, aumento de costos energéticos, perturbaría toda la producción industrial en Europa, en partes de América, en Estados Unidos. Los sectores manufactureros, del transporte, agrícola serían muy vulnerables. Y luego vendría el peligro de una escalada militar. Imagínate si llega a cerrarse el estrecho de Hormuz, habría un ataque de Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿qué haría Irán? Pues destruiría el estrecho de Hormuz. Así que el mundo se sumiría en una recesión violentísima. Se interrumpiría todo el transporte marítimo y de comercio que cruza por esa zona, más allá del petróleo. Sí, el petróleo es lo importante, pero es una ruta clave para el transporte marítimo mundial. Así que las perturbaciones que pueda ocasionar un ahorcamiento del estrecho de Hormuz retrasarían importaciones, exportaciones de materias primas, productos electrónicos, bienes de consumo, cadenas de suministros, y las sumas de los seguros de transporte marítimo se elevarían espantosamente, y eso pegaría a todo el mundo, Vicente, incluidos nosotros. El mundo se sumiría en una recesión global, y nosotros vamos cuando digo el mundo, Vicente, nos vamos en ese mundo, ¿sí? Aunque momentáneamente podemos decir, no, mira, el futuro del crudo hoy está a $100, pero en 2 semanas o en una semana puede estar en $150, nos va a ayudar muchísimo. Eso sería momentáneo, Vicente, momentáneo. ¿Por qué? Porque estrangular el estrecho de Hormuz significaría todo lo que te he dicho. Toda la seguridad de la cadena de suministros se interrumpiría, y no saldríamos ni en un par de años, Vicente. Eso sería complicadísimo. Y si alguien ataca con una ojiva nuclear, Vicente,
el mundo va a estar en vilo. Tú tienes razón, Trump ha sido un personaje irresponsable, ha sido un personaje que no entiende y que ha puesto en peligro la tecnología nuclear, la investigación científica, tensiones geopolíticas, así que puede reducir a cenizas a una parte del mundo con el sello estadounidense. Ha volatilizado gran parte del Medio Oriente y no está dando lugar para que haya una paz duradera, para que haya una paz sin condiciones de guerra. ¿Y esto a qué nos lleva, Vicente? A que sigue siendo un dictador rancio, un dictador con todas las de la ley, incluidos algunos mexicanos como Porfirio Díaz, así que resultó que sí, que es un tipo de cuidado, Vicente, y que al que hay que cuidar y al que tenemos que estar pendientes de todo lo que haga, Vicente. No es una cosa sencilla, es complicado y va a ocupar gran parte de la política informativa y de las narrativas, Vicente, ¿sí? De las narrativas, sobre todo cuando unen fuerzas a Israel, Netanyahu y Trump, Vicente. Así es, mi querido Paco, déjame también incluir en la conversación mientras estamos aquí en estos campos agrícolas de Del Río, de Oxnard, en esta zona donde llegan a surtirse. Me dice Ceci, pida su torta de tamal. No, mi querida Ceci, no hay tal cosa. Le pregunté a la señora, torta de tamal. Gente, tamal y chilaquiles. Ufa, pero así se surte nuestra gente, la gente trabajadora de los campos agrícolas de California, que se va con su cafecito y con su torta, con su desayuno a chambear tempranito. Y déjenme saludarles, decía, a Norman Pearl, amigo, columnista, analista, quien también ya está listo para hablar sin censura. Norman, pues aquí se preguntan, me refiero a Estados Unidos, ¿quién manda? Netanyahu, Trump. Los intereses de Estados Unidos están por delante, los intereses de Israel. Y bueno, en esta polarización, ya muchos, bien lo mencionaba Jaime, apuntan a un juicio político para destituir, hacer el impeachment a Donald Trump, algo que no va a ocurrir con un Congreso controlado por los republicanos, pero que creo que sí le puede costar a futuro al Partido Republicano. Todo depende de lo que veamos al otro lado del mundo. Querido Norman, desde acá te mando un abrazo. Hola, ¿qué tal, querido Vicente? Buenos días a los maestros Paco y Jaime. Fíjate que es importante establecer que esto parece una tragicomedia, ¿eh? Hablar en este momento de un impeachment sobre o contra Donald Trump, desde un punto de vista jurídico es absolutamente legal. Finalmente, el tipo ha violentado a la Constitución de los Estados Unidos, porque hay una regla, y la regla específica es que cualquier declaración de guerra o cualquier bombardeo tendría que haber pasado por el Congreso. Sin embargo, algo a su favor es que los anteriores presidentes hicieron exactamente lo mismo y nunca fueron cuestionados de manera abierta por el mismo Congreso norteamericano. Esto hace que, además, con condiciones similares. ¿Por qué? Porque todos mintieron. Acuérdense que es una sucesión de mentiras que los lleva a tener la posibilidad de atacar otros países con argumentos inválidos. Así vimos cómo cae Siria, así vemos cómo cae mucho antes Libia, así vemos cómo atacan ahora a Irán. Ayer
yo estaba viendo un video muy interesante de yo creo que es un humorista norteamericano, cuando ponía un video de Netanyahu en 2012 y decía, bueno, en 2012 Netanyahu aseguraba que en unas semanas más Irán estaría en posibilidades de crear ojivas nucleares y con eso podría destruir a Israel. Habría que detenerlo. En 2015 dijo exactamente lo mismo. En 2018 igual. En unas semanas y en unas semanas y en unas semanas. Total que en unas semanas nunca llegó. Está demostrado, inclusive por la delegación norteamericana, que Irán no estaba en posibilidades siquiera de crear una bomba nuclear y con eso pues zanjaba cualquier duda, pero hay verdades que no se quieren aceptar y Trump ha decidido no aceptar una verdad tan contundente como la circunstancia de que Irán no representa un peligro, por lo menos con bombas nucleares. Yo no sé si en términos convencionales, con armamento convencional, puede representar algo. Yo creo que sí. Estamos viendo que Israel está sufriendo los estragos de algunas bombas que han llegado a sus poblaciones, que por cierto, la gente de Medio Oriente no asume como Israel, sino que son territorios ocupados de Palestina. De cualquier manera, hemos visto que las decisiones de Irán son complicadas, son complejas para poder contraatacar a Israel y a los Estados Unidos. Por ejemplo, China y Rusia se mantienen no con neutralidad, se mantienen fustigando, por supuesto, los hechos, pero condenándolos, pero al mismo tiempo no toman una decisión de carácter militar que pueda llevar a pensar a los Estados Unidos que hay un contrapeso o que exista un contrapeso que les limite. Así que bueno, pues estamos esperando qué es lo que pasa. Lo del estrecho de Hormuz, pues ya surgen demasiadas dudas, ¿no? Porque el estrecho de Hormuz, que lo hemos platicado antes, es tan ancho como 33 kilómetros, 35 kilómetros, es muy pequeño, pero solamente son navegables 3 kilómetros de ida y 3 kilómetros de regreso. Entonces no es un sitio por el cual pueden pasar tantas embarcaciones, y menos si están aglomeradas, ¿no? Ahora, lo dijo muy bien el maestro Jaime, alcancé a oír, que Irán, eventualmente, si Estados Unidos estuviera forzando la posibilidad de reabrir el estrecho que cerrara Irán, podrían dinamitarlo. Bueno, aquí hay varios problemas. Y uno de los grandes problemas que se presentan es que efectivamente por ahí pasa cuando menos el 20% de toda la energía petrolera de la zona, con países como Kuwait, Irak, Arabia Saudita, creo que Qatar también está por ahí, y el mismo Irán. Entonces, Irán estaría sacrificando su propia, no producción, pero su propia exportación de petróleo. Ahora bien, ¿a dónde va esa energía? Que por cierto no solo es petróleo, también por ahí pasa el 30% de gas. ¿Y hacia dónde iría esto? Bueno, esto va fundamentalmente a Europa, a Estados Unidos y a China. Entonces, ¿qué se haría? Bueno, hay quien dice que selectivamente se pasarían o se dejarían pasar los barcos que fueran a China y con esto castigar a los Estados Unidos. A mí me parece que es algo complicado, es algo difícil. De ahí que la respuesta del ayatollah, el líder máximo, el líder supremo de Irán, todavía no se aclara, no se ha manifestado y ya han pasado muchas horas después de que el parlamento iraní decidiera que fuera
que fuera él quien lo decidiera, ¿no? Porque Claro. es el único que tiene esas facultades. Entonces, pues vamos a ver, estamos esperando, el tema es complicado, hay mucho flujo de información en redes, hay mucho flujo de información también a favor de Irán, por supuesto, y su circunstancia como país agredido. El planismo mexicano, bueno, la oposición mexicana, la pequeñísima oposición mexicana, pues se torna en favor de Trump, pero Trump, por lo menos, independientemente de que sea o no depuesto en los Estados Unidos, que eso es muy difícil que suceda por el control de las cámaras, pues sí, por lo pronto ya ya existe una versión del pueblo norteamericano a sus conductas, mi querido Vicente. Nada más aclarando, antes estaban a favor de Trump, pero ahora le están exigiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum casi que declare la guerra contra Trump. Es que son tan básicos, tan mezquinos, tan culebras. Por cierto, la presidenta ayer publicó en lo que era antes Twitter, ahora X, un hombre sabio, el Papa Francisco, dijo algo que resulta sumamente pertinente en este momento. La guerra es el mayor fracaso de la humanidad. No hay futuro en la destrucción, sino en la fraternidad. La paz no es solo ausencia de guerra, es la construcción de la justicia. México será siempre factor de paz. Nuestra Constitución, en su artículo 89, fracción décima, enumera los 8 principios con base en los cuales el Poder Ejecutivo Federal debe conducir la política exterior de México: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Naciones Unidas debe ser hoy más que nunca la institución que llame a la construcción de la paz. Esto para mí también es muy relevante, querido Jaime, porque otra pregunta que yo me hago: ¿y qué papel juega la ONU? La Organización de Naciones Unidas ha quedado cuasi obsoleta con estos vetos en el Consejo de Seguridad que nos han llevado, por ejemplo, a que la gran mayoría esté a favor de levantar el embargo o el bloqueo a Cuba, pero votan en contra de Estados Unidos e Israel, y se acabó. Y pareciera que Estados Unidos e Israel en equipo han bloqueado muchas de las propuestas de las resoluciones que respaldan la gran mayoría de los países. Por eso pregunto, ¿qué papel está jugando en estos momentos la ONU? Y por eso también va a ser muy importante escuchar a la presidenta posicionarse en la mañanera del pueblo, Jaime. Pues yo creo que la Organización de Naciones Unidas, una organización que nació, ya sabes, después de la Segunda Guerra Mundial, en un intento por evitar precisamente que nuevas amenazas de guerra mundial aparecieran en el horizonte, pues ha fracasado miserablemente, y lo ha hecho porque son muchos los que conspiran en contra de este y muchos otros organismos multilaterales, ¿no? La industria de las armas en Estados Unidos, el lobby judío, de verdad, son instituciones que ya no conocen fronteras. Y te voy a dar un ejemplo concreto de cómo, para que te des cuenta de la incapacidad que tiene la ONU para hacer frente a este tipo de crisis, más allá de pronunciamientos que equivalen a un brindis al sol y se acabó. Mira, desde el año de 2024, en octubre, fíjate, porque es muy importante los antecedentes. En octubre de 2024 se filtra
un primer documento de la Agencia de Inteligencia Geoespacial de Estados Unidos, en el que se revela cómo Israel estaba preparándose para atacar las bases nucleares, las plantas nucleares de Irán, plantas nucleares que se utilizan con fines pacíficos, no militares. Bueno, cuando se filtra este documento que circuló profusamente primero a través del canal de Telegram, era evidente que alguien desde la comunidad de inteligencia había filtrado este documento. ¿Con qué fin? Pues porque sabía que había una conspiración urdida desde Israel para arrastrar a Estados Unidos a una guerra frente a Irán. A pesar de las investigaciones realizadas, nunca se descubrió la fuente de esta filtración que anticipaba desde octubre del 2024 cómo Israel ya preparaba los planes. Por eso, Irán, que tiene buen servicio de inteligencia, tuvo el tiempo suficiente para remover gran parte de material sensible de sus 3 plantas nucleares. Bueno, luego, en marzo de este año, la principal responsable de la comunidad de inteligencia, Tulsi Gabbard, en audiencia en el Senado, revela que según todos los informes que tiene ella a mano de todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Irán no posee armamento nuclear, no está cerca de conseguir un armamento nuclear, nada. Esto en marzo de este año. Cuando hace aproximadamente una semana le preguntan a Donald Trump, oiga, ¿y usted qué opina del informe y de las declaraciones de Tulsi Gabbard de que el sentido de que Irán no tiene armamento nuclear? Dice, está equivocada, porque Trump ya había entrado en esta dinámica de dejarse arrastrar por Israel para entrar en guerra con Irán. Irán había suscrito, acuérdense, desde el 2015 un acuerdo de adhesión del Tratado de No Proliferar bajo la administración de Obama. Cuando llega Donald Trump al poder, Estados Unidos retira a Estados Unidos unilateralmente de ese acuerdo con Irán. Y luego una campaña de sabotajes, asesinatos contra científicos iraníes, contra militares iraníes empiezan a producirse. Y Irán, a pesar de todo esto, del asesinato de líderes políticos, militares, ellos se mantienen en el programa de no proliferación nuclear. Y después de esta campaña tan brutal que se ha desatado contra Irán, diciendo que están a punto de tener armamento, no hay ninguna evidencia que sostenga que así ha sido. Es decir, si hace uno el recorrido de cómo ha sucedido todo esto, todo parecía indicar que dentro de la comunidad de inteligencia había topos que decían, vamos a tratar de evitar a toda costa que Estados Unidos se vea arrastrado a una guerra. Por eso la filtración de documentos de inteligencia en los que ya se advertía cómo Israel se estaba preparando para una guerra contra Irán, para bombardear sus plantas nucleares y de esta manera arrastrar a Estados Unidos. Lo que nunca vislumbró ni Estados Unidos ni Israel era la capacidad de respuesta que ya tenía Irán. Nunca se imaginaron que Irán iba a tener la batería de misiles de última generación que han desarrollado junto con China y con Rusia. Acuérdense que Irán es ha sido el principal suministrador de drones a Rusia y por tanto Rusia tiene un serio compromiso con Irán. ¿Hasta qué punto se va a hacer realidad el pacto que mantiene Irán con Rusia y China? Con China va a ser complicado, por eso les digo que la decisión tiene que ser muy estratégica, muy inteligente, porque China depende sobre todo de las exportaciones de petróleo y sería una de las principales naciones afectadas. En caso de que Irán decida cerrar el estrecho de Hormuz, el precio del barril escalaría más allá de los $100 el barril. Entonces, ahora mismo se dan cuenta ustedes de que estamos hablando de la ONU, de la incapacidad, sí, pero también hay que poner en contexto la trama, la disputa en el seno de la comunidad de inteligencia, los aparatos de inteligencia en contra de los belicistas. Hay 2 enormes grupos de presión a Trump, el grupo de la industria de las armas, el Pentágono, la industria militar, que sí tiene una voracidad impresionante, y el grupo de MAGA, que encabeza Steve Bannon y que sigue presionando
para no arrastrar a Estados Unidos a una guerra que lo puede distraer de la guerra que ya libra contra nuestra comunidad migrante. Así es, mi querido Jaime. Hablando de la comunidad migrante, ya estamos en la esquina de la Quinta y la Rose, aquí en Oxnard, en el lado de Oxnard, para la gente que se quiera dar la vueltecita, que me estaban pidiendo una intersección exacta en la Fifth y Rose. Aquí estamos en Oxnard. Y mi querido Paco, qué cosas, ¿no? Tenemos en el gabinete de Donald Trump belicistas y racistas, y tendrán que definir a qué prestarle atención, a Medio Oriente o a esta cacería de inmigrantes que tanto les reditúa también, hay que decirlo, entre los más conservadores de Estados Unidos en votos electoralmente. También creo que desde México nos debe ocupar siempre este tema de los mexicanos acá en Estados Unidos, porque siempre también está abierta la puerta a violaciones de derechos humanos. Y esa es mi gran preocupación. Y si regresamos al Consulado General de México en Los Ángeles, haremos el planteamiento al cónsul. ¿Cómo nos estamos asegurando de que no se están violando los derechos humanos de los paisanos? Porque hasta el momento tengo entendido que no hay violación de derechos humanos, o al menos denuncias de violación de derechos humanos, cuando tenemos a los encapuchados persiguiendo y deteniendo gente, cuando tenemos imágenes de paisanos que son golpeados por estos que pareciera que no son ni siquiera agentes u oficiales de las agencias encargadas de la seguridad nacional, mi querido Paco. A ver, Vicente, Jaime, Norma, primero, Estados Unidos ya decidió, va por las dos vías. Si la guerra fuera, el bombardeo, los bombardeos a Irán, nos dicen que van por las dos vías. Y hay razón. Esa foto que publica Ceci, que para mí es buenísima, va a ser una foto histórica, la de Trump flanqueado por J.D. Vance, el vicepresidente, Marco Rubio, el secretario de Estado, y Pete Hegseth a nuestra extrema derecha, el secretario de la Defensa, nos dice que es el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Un gobierno supremacista, belicista revestido de de la legitimidad, entre comillas, que le da a la presidencia de Estados Unidos. Así que ya decidieron, ellos van a bombardear, van a guardar la hipocresía absoluta, te van a decir, no, dentro de 2 semanas decidimos, pero a los 10 minutos ya te están bombardeando. Ese bombardeo no lo decidieron en 2 minutos, lo habían decidido incluso desde antes que él hubiera dicho que 2 semanas. Así que Estados Unidos ya entró a la guerra. Va a mantener esa guerra porque la tiene que mantener a fuerza. No va a dejar, no va a dejar a Irán, a Israel solo. No lo va a dejar. Y por el otro lado, en casa, pues es lo mismo. Esa foto nos dice, lo único que le faltó fue a Kristi Noem, ¿sí? A Tom Homan. Sí, hay un gabinete en la presidencia de Estados Unidos que está dividido en dos, la guerra interna y la guerra externa, y esta foto nos dice que van a ir por la guerra externa también. Así que Trump no tiene ningún conflicto. Aquí lo dijimos muchas veces, Donald Trump quiere una guerra. Si es con México, es con México, va. Nosotros no vamos a entrar en guerra con ellos porque no tenemos capacidad de nada, pero sí quiere una incursión militar, la necesitaba una guerra, una incursión militar, quiere bombardear México, sí, también lo quiere hacer, así que lo dijimos, va por eso, pero por la otra, por lo interno también no va a soltar ninguna de las dos, ya entró en esa necesidad de sangre, en esa necesidad de mostrar su poderío a través de las armas. ¿Se va a detener con nosotros? No lo sé. ¿Va a estar satisfecho con los bombardeos a Irán? No, cuando tú entras en esa
carrera por las armas, en esa carrera por sentirse superior, cuando Netanyahu ya lo metió en todo eso, no se va a salir y lo va a satisfacer. Eso no lo va a satisfacer. A ver, mira nada más cuántas países ha bombardeado Estados Unidos, Vicente. Pero Norman estaba haciendo al principio enumerando una lista de países, pero podemos ir todavía más allá. Él dijo Siria, Líbano, Líbano 83, 84, Siria, Libia, Salvador, Nicaragua, Irán en 87, Panamá, la invasión, Irak 91, que la guerra del Golfo, luego invasiones estadounidenses y británicas en 91, 2003, Somalia, Bosnia. Si hay una necesidad cuando ya tienes el poder de tener las manos llenas de sangre, y nosotros entramos en esa ecuación. No hay que quedar a la deriva. Por más que le diga Claudia que es una mujer inteligente, que le queda muy bien, bueno, ya vimos, dijo 2 semanas y al otro día estaba bombardeando. Y lo mismo ha hecho con los migrantes, dijo, no, ya se van a calmar en las zonas agrícolas, en los hoteles, los restaurantes, pero a los 10 minutos cambió. Pues es lo mismo, aquí le dice a Claudia que le va muy bien, sí, mañana nos va a mandar una invasión, una incursión militar, para ser preciso, una incursión militar, para atacar a lo que él crea, lo que le digan, que no tengan ni una sola prueba, porque ya hubo los primeros intentos. ¿Cuáles son? A través del New York Times, cuando el New York Times publicó aquellas famosas cocinas de fentanilo, le estaban dando paso. El New York Times ha sido punta lanza. Lo mismo en Irak, a donde vayan. Así que ya entró en esa necesidad de tener las manos manchadas de sangre. Y por el otro lado, el supremacismo, yo te platicaba al principio, el supremacismo estadounidense no se acabó en 1863 cuando Lincoln abolió la esclavitud. No, nunca. Se puede dormir a veces, se puede guardar, pero el supremacismo está ahí. Se va a quedar. El Ku Klux Klan no se ha ido. No los vemos con máscara, los vemos hoy con capuchas negras. No se ha ido, no se va, y tienen un gabinete ya dividido en dos. El que vemos ahí primero en la foto, en la que fueron creo que 4 minutos los que habló Trump y que nos dice cómo van a hacer afuera, pero tenemos al otro gabinete con Kristi Noem y todos los demás, Tom Homan, con una guerra declarada contra los migrantes. Así que vamos a tener guerra en los dos lados, y cuidado, y un día se levante de humor como para decir, le lleguen a calentar al oído y le digan, ¿sabes qué? Mira, los cárteles están así y allí lo tenemos ubicados, aunque no los tengan, y entonces va a haber una incursión militar en México. Vicente, Jaime, Norman, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, Vicente, y si hay algo, ya sabes que aquí estoy pendiente, y si no, mañana nos vemos tempranito. Claro que sí, mi querido Paco. Mi querido Norman, vamos a cerrar la mesa con tu comentario antes de irnos. Del pueblo, si me permites, Norman, está pasando el tren a un lado. El querido Jaime Hernández lo espera todos los días a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. No apto para cínicos. Hay que respaldar este espacio de Jaime. 2 p.m., 14 horas, tiempo de la Ciudad de México. No apto para cínicos en YouTube, para que se suscriban, para que respalden y para que apoyen a Jaime también en @Jaime Journo. Y de 7 a 9 los esperan estos 3 señores, Norman Pearl, Paco Cruz y Jaime Hernández, a través del canal de Norman Pearl TV, para que quede establecido que desde esta trinchera apoyamos los esfuerzos de nuestros compañeros y de nuestros amigos, y después a las 9 vamos nosotros con la videocharla. Ahora sí, mi querido Norman. Claro que sí, con mucho gusto. Fíjate que la influencia de Trump no solo se da en términos de la ONU, donde su derecho de veto, su participación en el Consejo de Seguridad le hace seguir manteniendo un dominio total de este organismo, un organismo
que debe de evaluarse su circunstancia y al mismo tiempo modificar las cosas que le hacen tan injusto. Yo creo que vale la pena hablar de la OTAN, porque el hecho de haber establecido como condición para seguirlos defendiendo es que los 27 países europeos, aporten el 5% de su Producto Interno Bruto en beneficio del armamentismo. Armas que obviamente entre ellos y Alemania van a proveer a todo Europa, pero con un costo muy alto. Ya Pedro Sánchez se manifiesta y dice abiertamente, España no está en posibilidades de hacer esto porque o cancelamos los programas sociales o cancelamos el servicio médico o cumplimos con esta disposición que nos afectaría de una manera tan dramática, ¿no? Yo creo que Trump se ha equivocado en el manejo. Por ejemplo, considera que los 27 países de Europa son idénticos, ¿no? Que son iguales, que tienen las mismas capacidades. Y uno de los grandes errores desde mi punto de vista es que los países europeos, esos 27 países europeos, están en condiciones totalmente distintas y sus economías pues no son equiparables, de tal manera que es un absurdo que a todos se les exija en la misma proporción para una defensa que se emplearía de manera absolutamente arbitraria como todo lo hace los Estados Unidos. Ese es mi comentario y agradezco muchísimo tu atención, Vicente, con respecto a nuestro programa, a nuestros espacios que tenemos para comunicar y en mi caso específicamente de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl. Así que muchas gracias, un saludo a los maestros y nos vemos más tarde y nos vemos mañana, Vicente. Claro que sí, Norman, gracias Paco, gracias Jaime, estamos al pendiente y en la cobertura y recuerde que estamos transmitiendo en vivo y en directo.